Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a mi canal. Hace ya un tiempo, bastante tiempo, que no subía ningún vídeo a este canal, puesto que me he dedicado más plenamente a subir vídeos y a hacer una serie de episodios para el otro canal que, como todos sabéis, se titula Píldoras de Libertad Política y que está dedicado concretamente a la lucha y a la extensión de la hegemonía cultural en lo relativo a la libertad política colectiva para conseguir que España sea una verdadera democracia con separación de poderes y con representación del elector. Pero bueno, volviendo a este otro canal, que en el fondo es, dijéramos, mi niña bonita, es el canal con el que pensé iniciarme en esto de YouTube. Es un canal temático. Bueno, es un poco un cajón desastre donde cabe todo un poco, pero donde la historia va a figurar como elemento más importante del mismo. Y quiero hacer este vídeo que he titulado Hitler y yo para explicaros mi relación con el estudio de la figura del canciller de Alemania, del jefe supremo del Tercer Reich, Adolf Hitler. Y veréis, queridos amigos, esta misma semana acaba de ser publicado en castellano este libro, este buen tocho, que se titula Hitler, solo el mundo bastaba. Es la última biografía que ha sido traducida al español y que, bueno, pues salió a la venta el miércoles, pero yo adquirí con una verdad ávidamente. Estaba esperando que saliera ya, que llegara a las librerías de aquí de Guadalajara y que adquirí el viernes. Pero bueno, vamos por partes, como diría Jack, y empecemos por el principio. Fijaos, bueno, todos sabéis que yo soy historiador y en un principio mi vocación era la de, más que vocación, la rama de estudios dentro de la historia que quería estudiar era la de la Edad Moderna. Quería ser un modernista, un especialista, sobre todo en la época cervantina, la época del siglo de oro español. El caso es que estudiando, leyendo, me topé con la figura de Hitler y con la figura del Tercer Reich, o sea, con el fenómeno del Tercer Reich, del Tercer Imperio Alemán, de la historia europea y sobre todo de la desgraciada historia de las guerras, de las masacres, ¿verdad? Y de lo trágico que fue ¿verdad? El siglo de acero, el llamado siglo de acero, el siglo XX. Pero después me alejé un poco nuevamente después de trillar mucho sobre Hitler y finalmente hice mi tesina me acerqué a la historia de las religiones, al protestantismo, al judaísmo, etcétera, y hice mi tesina después del máster sobre la figura del psicólogo y filósofo estadounidense, padre del pragmatismo americano, William James, y su relación con el catolicismo. Bien, hasta aquí les esbozo un poco de lo que han sido mis intereses generales en cuanto a la tarea de historiador. Pero, como os he dicho, me marcó profundamente encontrarme con la figura, ¿verdad?, del enigma, con esa figura de la que se han escrito ríos de tinta, pero que nunca nos queda claro un poco su mente, sus entresijos, ¿verdad? Lo que algunos consideran el llamado enigma Hitler. Fijaos, primeramente me topé con este libro en una feria del libro de las que se organiza, pues, la famosa Feria del Libro de Madrid, que se organiza en el Retiro, y está escrita por un periodista español que se llama David Solar, que fue director de La Aventura de la Historia, que creo que se puso a la venta esa revista especializada en la temática histórica cuando yo empecé mis estudios universitarios. Y bueno, el libro se titula El último día de Adolf Hitler y es una pseudobiografía, realmente no tiene un método académico en sí, un método riguroso, científico en cuanto al manejo de las fuentes y de la historia, etcétera, pero sí con una buena pluma, el autor, que es periodista, insisto, pues nos hace un esbozo de lo que fue la vida de Adolf Hitler, contada por él mismo, de alguna forma, no contada por él mismo, de alguna forma acercándose a las últimas horas de Hitler en el búnker y haciendo una especie de flashbacks en la que Adolf Hitler y otros personajes rememoran los inicios del personaje y los inicios del Tercer Reich. Pero entre este libro
y el que acabo de adquirir, que es este otro libro, ahí pues se acumulan en mi mente y también en mi habitación, en otras partes de la casa donde tengo y en mi pueblo también, donde tengo habilitada una pequeña biblioteca, se acumulan cientos, si no miles, de lecturas acerca de la figura de Adolf Hitler y del Tercer Reich y de la historia europea, la trágica historia europea del siglo XX. Pero mis intereses se centraron realmente en el personaje, en Adolf Hitler. Me interesé en el llamado hitlerismo, en los estudios, si se puede decir de alguna manera, en la hitlerología, ¿no? Que ha ocupado a muchos de los grandes historiadores y que ha sido un quebradero de cabeza para la mayoría de ellos, sobre todo historiadores europeos, pero también muchos norteamericanos. Insisto, dentro de las cientos miles de lecturas, pues tengo una sección de mi biblioteca dedicada únicamente a la figura de Adolf Hitler y al estudio de sus más diversas facetas, y que es curioso que cuanto más indaga uno el personaje, menos verdad es capaz de asirlo uno y para entender sus motivaciones. Unos dicen que era un psicópata, otros dicen que, bueno, que estaba loco, otros dicen que era una mente eh, con una capacidad de síntesis realmente increíble, una memoria prodigiosa, etcétera. Es decir, no vamos a hacer un juicio de valor porque todos sabemos las motivaciones criminales que tuvo el Tercer Reich. Pero el caso es que otro día, si queréis, hablo de todas las biografías, las principales biografías que se han publicado, desde la primera que se llama Hitler estudia una tiranía, de un británico llamado Alan Bullock, pasando por la clásica de Joachim Fest en los años 70, después la monumental obra en 2 volúmenes en 1998 de Jan Kersau, pasando por muchas otros autores, Werner Maser, por ejemplo, en fin, otra serie de autores que han tocado, se han acercado a la figura de Hitler y que a muchos peligrosamente les ha atrapado, o por lo menos ha atrapado su interés. Pero otro día, si queréis, hacemos otro programa donde os puedo ir desgranando una a una las grandes biografías del personaje y las motivaciones de cada uno de los autores y cómo a lo largo de la historia y cómo con el desarrollo de la historiografía a lo largo de hace ya 75 años, del 76 va a ser del final de la Segunda Guerra Mundial, pues cómo cada autor y en cada momento se han ido acercando a la figura de Adolf Hitler. Pero la motivación de este vídeo también ha sido mostraros ¿verdad? Esta última biografía que ha sido traducida al español. Hay otras dos también que han aparecido en los últimos tiempos, una de un autor alemán llamado Volker Ulrich y otra de otro autor llamado Peter Longerich, que de momento no han sido traducidas al español. Eh, pero que espero que en alguna editorial se interese, porque si algo ocurre de vez en cuando en la historia y en nuestro tiempo, son eso que llamaba Kersau las oleadas de Hitlermanía. El interés sobre el personaje, ¿verdad? Es como yo llamo, es un poco guadianesco, ¿no? Es un personaje que surge el interés, luego se vuelve a ocultar, parece que desaparece de la plana, pero siempre surgen, casi todas las semanas hay noticias sobre algún aspecto relacionado con Hitler y se renueva el interés. Esta última biografía en concreto es importante y la he adquirido porque el autor de la biografía es Brendan Sims, que es un historiador irlandés, pero que da clase, creo que es en Cambridge, en el Reino Unido, bueno, pues ha sido atacado y porque ha sido también muy audaz y muy atrevido y muy valiente para plantear el problema hitleriano, la biografía hitleriana, con otros parámetros. Ha sido rompedor, verdaderamente, y ha sido un hombre que ha sido atacado sin piedad, y sobre todo por personas consolidadas dentro de los estudios hitlerianos, pero que yo creo que ni siquiera han leído el libro. Yo he comenzado el libro, la verdad es que está muy bien escrito y sobre todo muy bien traducido. Sabéis que es muy importante la traducción. Una buena traducción hace que un libro sea magnífico, que te lo leas ¿verdad? Estés ávido de lectura
y una mala traducción puede destrozar absolutamente un libro, no solo formalmente, sino también lo que el libro nos quiere transmitir. ¿Y cuál es la postura rompedora de Brendan Sims? Pues mm, básicamente en que el paradigma de la lucha de Hitler no se guiaba por lo que tradicionalmente se ha querido ver. Las motivaciones de Hitler, no, según este autor, no son las que toda la historiografía nos han hecho creer. Nos han hecho creer o nos han estado informando e investigando acerca de ella. Brendan Sims dice que el fin último de Hitler no fue el exterminio de los judíos. Ojo, no lo niega, no es un negacionista. Brendan Sims dice que Hitler es un criminal y todos los que lo rodeaban y el régimen que levanta está basado en verdad, en la muerte y en la destrucción. Es una auténtica tragedia para la humanidad. Pero dice que el fin último no era la destrucción de los judíos europeos, ni siquiera tampoco la destrucción del comunismo y el combate a la Unión Soviética. Por tanto, la Operación Barbarossa, se dice en los estudios históricos, y la solución final, el Auschwitz, no es producto de una primera intención de Hitler, sino que era el camino según Brendan Sims, Hitler quiere aplastar la Unión Soviética, acabar con el comunismo y eliminar lo que los nazis llamaron el problema judío, como medio para tener más o menos apaciguada Europa, para tener ya dominada Europa y lanzarse contra el objetivo último, que según Brendan Sims es el combate contra el poderío anglosajón o angloamericano, contra el imperio colonial británico, contra la metrópoli, Gran Bretaña, el Reino Unido, y su imperio, su potentísimo imperio colonial, y contra ese nueva potencia que, según Brendan Sims, Hitler ya conocía, como eran los Estados Unidos, y que, según él, iba a ser la potencia en el futuro a la que el Tercer Reich tenía que hacer de alguna forma frente por la hegemonía mundial. Si bien el autor no dice que el fin último de Hitler es una hegemonía completa del planeta, aquello de hoy Berlín, mañana Alemania, después Europa y al final el mundo, sino que por lo menos mantener un equilibrio de poderes entre los Estados Unidos, el mundo anglosajón, el mundo capitalista anglosajón, y el otro polo de la hegemonía que iba a ser la Alemania racial, ¿no? Con un sistema económico peculiar referido a la demografía y a la raza, según Hitler, la raza aria, la raza germánica, la raza blanca. Entonces, el autor, lógicamente, aquí se ha despedido de las tesis tradicionales, las ha dejado aparcadas y es digno en el prefacio del libro, en la introducción del libro lo anuncia, ha hecho una limpia de fuentes de las que no estamos seguros que sean verídicas, ha eliminado muchísimas, no ha consultado siquiera muchas publicaciones que otros historiadores sí han consultado anteriormente y que él considera que son apócrifas o que no tienen fiabilidad. Se ha centrado en lo que está 100% investigado, de alguna forma que está 100% asegurado, después de que es realidad, que es verdad, después de sesudas investigaciones en archivos y de diferentes fuentes, y el autor también dice que su biografía es más que estructural, más que ver la coyuntura económica, demográfica, política, de guerra del resto de Europa, se ha centrado en el personaje en sí, intentando entrar en su psicología, en sus diferentes motivaciones, y por eso rastrea desde sus inicios. Ojo, dice que su primera manifestación política no es hasta los 25 años. Hablamos de un Hitler muy politizado, en cierta forma, tardíamente para aquella época, y bueno, que el personaje se va a ir desarrollando a lo largo del paso de los decenios, pero eso sí con la motivación final sabéis que a Hitler le angustiaba mucho, era muy aprensivo, tenía mucho miedo al cáncer, le angustiaba no poder hacer en lo que dura una vida, su vida, los planes que tenían pensados para Alemania y para Europa. Por eso él intenta, insisto, acabar primero con el poderío comunista, con lo que ellos llamaron también el problema judío, el elemento
lo que él llamaba la judería internacional, para poder hacer frente y por lo menos, si no derrotar del todo, hacer frente y compartir hegemonía mundial con las potencias capitalistas anglosajonas. Bueno, queridos amigos, espero que os haya gustado esta introducción. Insisto, ya para futuros vídeos, si queréis, podemos hablar de los diferentes, si os interesa, los diferentes aspectos de la figura de Hitler y de las diferentes biografías y cómo la historiografía se ha acercado al personaje y cómo prácticamente los grandes historiadores del siglo XX, de la historia contemporánea, sobre todo europea, se han acercado a este personaje que sigue siendo de infausto recuerdo, ¿no? Pero que marcó claramente la historia del siglo XX y que hizo y cambió, ¿verdad?, las relaciones eh, de todo tipo, empezando por la geopolítica, pero acabando también por la creación de diferentes organismos después para que evitar que no se produjera algo tan verdaderamente desastroso y tan infame como fue algo como la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, queridos amigos, espero, insisto, que este vídeo os haya gustado. Agradezco vuestros mensajes privados durante este tiempo, durante que no he podido crear nuevos vídeos y, bueno, animándome a que siga en ellos, os lo agradezco, ¿verdad?, de todo corazón. Y si queréis, pues también estoy abierto a sugerencias para hablar de este y otros muchos temas que sean de vuestro interés. Queridos amigos, ha sido todo un placer y hasta la próxima.